Para el año 2025, la economía experimentará 5 cambios significativos que la mayoría de la gente desconoce. Son cambios número 1 en el Banco de la Reserva Federal sobre quién va a estar tomando las decisiones. Número 2, cambios con las tasas de interés y cómo eso va a impactar la economía en 2026. Hay cambios en las divisas globales mientras los países buscan alejarse del dólar. Otro aspecto son los aranceles, impuestos y la inflación que se explican por sí mismos. Y el cambio número 5 es la tensión de la deuda que estamos viendo en los Estados Unidos. Ahora, los expertos financieros y los adinerados saben cómo encontrar oportunidades de inversión para ganar dinero. Todos los demás simplemente dejan que suceda y luego se sorprenden cuando las cosas cambian. Y quiero que seas alguien que puede encontrar la oportunidad en lugar de simplemente ver los cambios que suceden. Voy a analizar esto en el video, empezando con el primer cambio, el Banco de la Reserva Federal. Para que todos entiendan, así funciona el Banco Central. El gobierno de los Estados Unidos sale y genera dólares de los impuestos. El gobierno de Estados Unidos recauda impuestos a través del impuesto sobre la renta, ganancias de capital y sociedades, aunque no detallaré su generación en este video. Impuestos sobre las ventas y todo lo demás. Así que el gobierno de Estados Unidos genera estos dólares de impuestos y luego salen y gastan este dinero. ¿En qué gastan ese dinero? En infraestructuras, en sanidad, en seguridad social, en asistencia social. Podría ser un montón de cosas. El problema es que el gobierno gasta más de lo que genera en impuestos. Y cuando gastan más dinero, tienen que salir y recaudar ese dinero de la deuda porque el gobierno no puede imprimir este dinero de la nada. Así que ahora la pregunta es, ¿a quién le pide prestado el gobierno de Estados Unidos este dinero? O bueno, pueden pedir prestado este dinero a gente como tú y yo, gente normal. Pueden pedir prestado este dinero a países extranjeros. O pueden pedir prestado este dinero del Banco de la Reserva Federal. Ahora, ¿por qué alguien le prestaría dinero al gobierno de los Estados Unidos? Porque cuando prestas dinero al gobierno de los Estados Unidos, te lo van a devolver más intereses. El problema es que no hay suficiente gente y dinero en los países extranjeros para prestar dinero al gobierno de Estados Unidos. O por eso también recurren al Banco de la Reserva Federal. Ahora bien, aunque se llamen Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco porque ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no tienen dinero en efectivo y no son federales porque técnicamente no forman parte del gobierno de Estados Unidos. Incluso lo dice en su página web, pero el Banco de la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, lo que les da el poder de controlar los tipos de interés, de lo que hablaré en el número 2, pero también les da el poder de imprimir dinero. Así que el Banco de la Reserva Federal ahora puede imprimir este dinero de la nada, prestarlo al gobierno de los Estados Unidos y luego el gobierno puede salir y gastar ese dinero. Aquí es donde empiezan las cosas interesantes. Una sacudida en el Banco de la Reserva Federal en 2025 con reorganización en curso para el 2026. El presidente Trump desde el gobierno ha estado exigiendo tasas de interés más bajas del Banco de la Reserva Federal desde que entró en la Casa Blanca. Pero hasta ahora el Banco de la Reserva Federal ha dicho no vamos a bajar los tipos de interés porque nos preocupa la inflación. Y aquí es donde el presidente Trump ha dejado muy claro que quiere reemplazar a los miembros en el Banco de la Reserva Federal. Así podrían ser sustituidos por interesados en recortar tasas. El gobierno no controla el Banco de la Reserva Federal per se, por eso ha sido muy difícil para el presidente Trump intentar sacar a gente del Banco de la Reserva Federal. Economistas alertan que Trump al atacar a la Fed podría menoscabar la confianza en el sistema. Después, el presidente del BCE advierte sobre la cita del Banco de la Reserva Federal como una amenaza grave para nuestra economía. ¿Por qué? Porque el Banco de la Reserva Federal controla el dinero en la economía de Estados Unidos. Y por supuesto, el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial. Así que no solo impacta a los Estados Unidos, impacta a la economía mundial. El presidente Trump ha estado trabajando en despedir personal del Banco de la Reserva Federal, aunque actualmente enfrenta una demanda. No sabemos exactamente qué va a pasar con eso en 2025. Pero lo que sí sabemos es que en 2026, el presidente del Banco de la Reserva Federal, cuyo nombre es Jerome Powell, va a ver terminar su mandato. Y cuando su mandato termine, se espera que el presidente Trump remueva a Jerome Powell con alguien que quiera recortar las tasas de interés agresivamente, lo que significa que tienes que esperar una sacudida en el Banco de la Reserva Federal en 2026, lo que nos lleva a cambiar. Número 2. Cambios con la política, porque si vemos una sacudida en el Banco de la Reserva Federal, ahora es probable que quienes trabajan en la Fed busquen tasas de interés más bajas, ya que el Banco de la Reserva Federal lo ha dicho. No vamos a reducir las tasas de interés porque estamos preocupados por la inflación. Nos preocupa los aranceles. Si nuevos miembros llegan al Banco de la Reserva Federal en 2026, bueno, probablemente van a querer tasas de interés más bajas porque el gobierno va a nombrar a la gente que el presidente Trump quiere.
La próxima reunión del Banco de la Reserva Federal será el 17 de septiembre de 2025, donde se anunciará si deciden disminuir las tasas de interés. Y mucha gente está pensando que ahora tal vez la Fed va a escuchar lo que el presidente Trump está diciendo y tal vez van a empezar a recortar las tasas de interés. En realidad no estamos seguros, pero es importante tenerlo en cuenta en nuestros calendarios. Los tipos de interés son clave para la economía. Y hasta ahora, el Banco de la Reserva Federal ha estado en contra de recortar los tipos de interés porque están preocupados por la inflación, están preocupados por los aranceles, les preocupa la economía. Así que todavía no han recortado los tipos de interés. Pero sabemos que el tono en el Banco de la Reserva Federal ha ido cambiando. Al igual que en julio, cuando el Banco de la Reserva Federal se reunió, hubo varios miembros en el Banco de la Reserva Federal que no estaban de acuerdo con su decisión de no recortar las tasas de interés, diciendo que, hey, deberíamos estar recortando las tasas de interés. Debemos escuchar al presidente Trump ahora. Pero permítanme diagrama por qué estas tasas de interés son tan importantes para que usted preste atención a porque nuestra economía, todo nuestro sistema económico se basa en el gasto y el mayor gastador de la economía de Estados Unidos no somos ni tú, ni yo, ni Amazon, ni Tesla. Es el gobierno de los Estados Unidos. Así que cuando el gobierno de Estados Unidos sale y gastan más dinero, bueno, que en última instancia impulsa la economía. Bueno, el gobierno de Estados Unidos también tiene un problema que voy a discutir en el número 5, que es que tienen alrededor de 37 billones de deuda. Bueno, ¿dónde está esa deuda? Bueno, podríamos seguir el rastro. Parte de ella se debe al Banco de la Reserva Federal, parte de ella se debe a personas individuales. Parte de ella se debe a países extranjeros. Bueno, el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de los Estados Unidos no es el bienestar, no es la sanidad, no son las infraestructuras, no es investigación y desarrollo. Son los gastos de intereses. ¿Por qué? Porque número 1, el gobierno de los Estados Unidos tiene mucha deuda nacional. Y número 2, porque los tipos de interés de la deuda han subido mucho desde 2020. Bueno, si vemos tasas de interés más bajas, no solo significa que la gente podría salir y pedir prestado dinero para una hipoteca o un coche más barato, pero lo que también significa es que el gobierno de los Estados Unidos podría refinanciar esa deuda a una tasa de interés más baja, lo que significa, hey, si el gobierno paga tasas de interés más altas en estos 37 billones de dólares y ahora puede pagar menos, se ahorrará dinero en Estados Unidos. Pero eso es suponiendo que no salen y piden prestado más dinero, porque lo que termina sucediendo muchas veces se ven tasas de interés más bajas es que la gente quiere tomar ventaja de las tasas de interés más bajas por salir y pedir prestado más dinero. Así que si hipotéticamente no lo sabemos con seguridad, pero si el gobierno sale y pide prestado más dinero, bueno, eso podría significar que podría gastar más dinero. Si gastan más dinero, eso podría impulsar la economía. Sin embargo, conlleva un riesgo y una consecuencia potencial que, por supuesto, podría ser la inflación, algo a lo que conviene prestar atención. Pero este crecimiento y el gasto podría impulsar ciertos aspectos de la economía, lo que podría crear oportunidades de inversión únicas, por lo que, de nuevo, si eres un inversor o quieres convertirte en un inversor, debes prestar atención a esto. Y también he preparado una clase magistral de inversión gratuita en la que te explicaré cómo puedes empezar a invertir y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. Te mostraré el sistema exacto que mi empresa y yo utilizamos para investigar oportunidades de inversión. Así que si quieres ver esta clase magistral de inversión de forma gratuita, tengo el enlace para que lo veas abajo en la descripción. Y cuando te registras para la clase magistral de inversión, también vas a obtener informes de mercado, mi boletín para los inversores, de cortesía como un bono. Esto nos lleva al tercer cambio, que son los cambios en las monedas mundiales. El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial desde la década de 1940. Eso significa que los países utilizan el dólar estadounidense para el comercio, lo utilizan para las transacciones y por seguridad, porque el dólar estadounidense se ha considerado el santo grial del dinero. Pero ahora más que nunca, estamos viendo cómo se pone a prueba el dominio del dólar. Tenemos países extranjeros como China y la India y Rusia que están construyendo sus alianzas para luchar contra el dólar. Existen varias razones por las cuales esto puede suceder. Una de ellas es la preocupación por el valor del dólar debido a nuestra gran deuda nacional. Así que les preocupa que el valor del dólar esté cayendo porque ya no está respaldado por oro físico. Hace décadas el dólar estadounidense estaba respaldado por metales preciosos como el oro físico. Así que si queríamos pedir más dinero prestado, necesitábamos más riqueza que se medía en oro físico. Hoy no es así. Y por eso a algunos países les preocupa que si el gobierno de Estados Unidos pudiera pedir prestadas cantidades ilimitadas de dinero, el valor del dólar podría inflarse hasta el olvido. La segunda razón es que algunos países no quieren someterse al dólar estadounidense. No les gusta ser intimidados con aranceles. Simplemente no les gusta trabajar con Estados Unidos o quieren superar ellos mismos a Estados Unidos. En cualquier caso, estas dos cosas están llevando a un concepto llamado desdolarización, que es donde los países están trabajando para tratar de distanciarse del dólar de los Estados Unidos y tratando de fortalecer sus propias monedas potenciales.
Por ejemplo, las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se han unido y han construido una alianza para tratar de construir su propia moneda, para tratar de combatir el dólar de los Estados Unidos. Y ha habido rumores y gente hablando de cómo esta nueva moneda va a estar respaldada por un metal físico, como el oro físico, para ayudar a los bancos a beber a esa moneda. Y esta es una de las razones por las que el oro ha estado rompiendo récords, porque algunos inversores están diciendo, ¿sabes qué? Para cubrirme y protegerme contra la pérdida de valor del dólar de los Estados Unidos, ¿qué tal si poseo dinero duro, algo como oro físico? Que el oro suba no significa que pueda bajar. Vimos el auge de los precios del oro después de la recesión de 2008, porque mucha gente se preocupaba por cosas similares en 2008, porque en ese entonces imprimimos tanto dinero durante la flexibilización cuantitativa que la gente estaba preocupada por la hiperinflación, así que compraron oro. Y en 2012 los precios del oro se dispararon. Sin embargo, se descubrió que la hiperinflación no ocurriría y el dólar de EU permanecería dominante. Y fue entonces cuando los precios del oro se desplomaron después de 2012 y se mantuvieron bajos hasta 2020. Así, el oro no alcanzó nuevos máximos desde 2012 hasta 2020, cuando la preocupación por el dólar de los EU resurgió. Así que cuando la gente está preocupada por el dólar, al oro le va bien. Cuando la gente no está preocupada por el dólar, al oro no le va tan bien. Y esto nos lleva ahora al cuarto cambio, que son los aranceles, los impuestos y la inflación, que ha sido un tema muy candente en 2025. Y no parece que vaya a desaparecer en 2026. En abril de 2025, el día de la liberación, el presidente Trump anunció aranceles a prácticamente todos los países con los que Estados Unidos hace negocios. La primera respuesta a los aranceles fue una caída en el mercado mundial debido a la incertidumbre, pero Trump decidió pausarlos para permitir negociaciones. Bueno, aquí estamos hacia el final de 2025 y tenemos algo más de claridad con los aranceles, pero todavía mucha incertidumbre porque algunos aranceles todavía se están renegociando. Esto es relevante en nuestro gráfico. Llamemos a esto el sistema económico. Los aranceles son otra forma de impuesto para el gobierno de los Estados Unidos, porque todos sabemos que a principios de 2025 el presidente Trump aprobó la gran, hermoso proyecto de ley. Y ese proyecto de ley está trabajando para reducir los impuestos para muchos estadounidenses en todos los ámbitos. Bueno, los menores ingresos fiscales esperan ser subsidiados a través de esos aranceles más altos. Así que veremos en última instancia en 12 a 18 meses cómo nuestros ingresos fiscales cambian cuando se tiene en cuenta la ley de un gran y hermoso proyecto de ley y los aranceles. Pero se espera que el aumento de los aranceles no va a compensar totalmente la pérdida de ingresos fiscales de la gran y hermosa ley. Pero aquí es donde también hay que prestar atención al gasto, porque recuerden que nuestro sistema económico se basa en el gasto y a algunas personas les preocupa que los aranceles puedan reducir el gasto. ¿Por qué? Porque si las empresas tienen que pagar más dinero para producir sus productos, eso podría llevar a precios más altos para las cosas en los Estados Unidos, lo que causaría una reducción en el gasto. Y eso también podría repercutir en esto, en los cambios en la forma en que los países extranjeros miran a Estados Unidos y quieren tratar con Estados Unidos. Por eso, estos aranceles crean mucha incertidumbre. No se trata solo de una tasa adicional del 25%, sino de qué va a suponer en términos de ingresos fiscales, cómo va a afectar al gasto y cómo va a repercutir en el dólar estadounidense y en las relaciones de los países extranjeros con el gobierno de Estados Unidos, pero también tenemos que combinar esto con los impuestos. Como he dicho hace un minuto, la Gran Ley es uno de los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos que va a afectar a muchas personas. Si usted es un W2 asalariado, propietario de un negocio o un inversor, que va a cambiar la cantidad de dinero que paga en impuestos, lo que va a reducir la cantidad de ingresos que el gobierno de Estados Unidos recibe, mientras que el gasto no está realmente cambiando demasiado. He explorado a fondo el nuevo proyecto de ley de impuestos y las formas de beneficiarse de sus cambios. Por lo tanto, no repasaré eso en este video, pero puedes encontrar el enlace abajo en la descripción. Los aranceles y los impuestos influyen en la inflación de manera directa. La inflación viene de la palabra inflar. ¿Qué es lo que inflas? Cuando tienes inflación, estás inflando la oferta monetaria. La mayoría piensa que la inflación es cuando los precios suben, pero en realidad es su resultado. Porque cuando creas más dólares, el valor de cada dólar baja, haciendo que suban los precios de las cosas. Veamos ahora el escenario. Si los ingresos fiscales caen, porque sí, vamos a tener algunos aranceles más, pero lo más probable es que vamos a ver una menor recaudación de impuestos en general, porque así, los recortes de impuestos del proyecto de ley y los aumentos de impuestos de los aranceles en general se espera que reduzcan el número total de impuestos. Si ese es el caso, tendremos menos impuestos mientras que el gasto no se ralentiza para compensar esa diferencia. Eso significa más deuda.
Si los tipos de interés son más bajos, la deuda del gobierno de Estados Unidos se vuelve más accesible, permitiéndole pedir prestado más dólares. Pedir préstamos de dólares del Banco de la Reserva Federal o de otro lugar podría aumentar el gasto. Podría impulsar la economía para algunos, pero con el costo de más deuda y posiblemente una mayor inflación. Más inflación podría conducir a precios más altos de las cosas. Eso es a lo que hay que prestar atención, y cuando esa inflación ocurre, eso beneficia a ciertas personas como los inversores, porque sabemos que los inversores generalmente se benefician de la inflación. Las acciones y los inversores inmobiliarios se benefician de la inflación a diferencia del consumidor promedio. Está afrontando precios más altos, ya que los salarios no se ajustan a la inflación. Sabemos que ahora el consumidor promedio debe gastar más dinero en sus compras, mientras que los ingresos no mantienen el ritmo, mientras que los precios de los activos siguen subiendo. Así que es importante que prestes atención a esto, porque si seguimos viendo más gasto público y que subvencionado a través de más deuda, que podría impulsar la economía, que puede beneficiar a los inversores, pero tiene un precio, y el precio va a ser pagado por la persona promedio. Y esto nos lleva al último, pero no menos importante cambio al que hay que prestar atención, que es por supuesto el estrés de la deuda. Y hay muchos niveles de este estrés de la deuda. Ya he hablado de este estrés de la deuda nacional, porque el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de Estados Unidos es, por supuesto, nuestra deuda nacional, lo que significa que el lugar más rápido donde sus dólares de los impuestos van no es el bienestar, no son las infraestructuras, no es la sanidad, no es la seguridad social, es justo aquí, a pagar la deuda más los intereses. Así que sabemos que esta deuda nacional tiene una gran carga para el gobierno de los Estados Unidos, que es una de las razones por las que el gobierno quiere ver tipos de interés más bajos como una forma de reducir la carga e impulsar la economía por tener la capacidad de pedir prestado más dinero. Pero ese no es el único lugar donde estamos viendo ese tipo de tensión de la deuda. Estamos observando un aumento en la morosidad de los préstamos de automóviles y tarjetas de crédito, debido a que los salarios no aumentan mientras que los precios de los productos sí lo hacen. Mucho en los últimos 5 años. Así que cada vez hay más estadounidenses endeudados. Al mismo tiempo, la confianza de los consumidores ha disminuido en Estados Unidos porque los estadounidenses también están preocupados por el mercado laboral. No creen que sea fácil conseguir un buen trabajo. No creen que haya muchos empleos buenos que crezcan con ingresos y salarios, especialmente con el aumento del coste de la vida. Y con todas estas cosas juntas, ahí es donde algunas personas están preocupadas por la economía. Ahora, por supuesto, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie puede predecirlo, pero por eso es tan importante que te conviertas en inversor y que tengas formación financiera, porque la realidad es que cuesta dinero comer, cuesta dinero alimentar a otras personas. Es importante que entiendas el dinero para poder cuidar mejor de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad. Y bueno, están ocurriendo muchos cambios en nuestra economía. Ahora no es nuevo ver cambios en la economía que ha estado sucediendo desde siempre. Pero los cambios que estamos viendo hoy son exclusivos de hoy. Y quieres entender esto porque todos estos cambios hacen que sea cada vez más crítico para ti educarte financieramente y convertirte en un inversor. De esa manera puedes capitalizar todos los cambios que están sucediendo. Y de nuevo, si quieres entender diferentes maneras de invertir tu dinero y encontrar mejores inversiones, he preparado una clase magistral gratuita de inversión y tengo ese enlace para ti en la descripción. Según Forbes, los bancos están endureciendo sus normas de préstamo, lo que dificulta cada vez más obtener un préstamo. Esto ya ha sucedido antes. En el pasado, la rigidez de los bancos en sus préstamos ha señalado una desaceleración económica. Ahora los bancos deben endurecer las normas de préstamos en 2025. ¿Qué sucederá después?